comentaba la hermana Anaís, para todos fue complicado, ¿verdad? A mí se me paró el carro desde empezando la semana, lo tuve en el taller. Pero ¿sabe una cosa? Yo hablaba con los hermanos de la comunidad que uno de los problemas que el cristiano siempre tiene es que siempre dice que le va mal. No escucha, ay pastor, estoy en problemas, pastor, es que esta semana, es verdad, es real, pero sabe una cosa, Dios quiere que empiece usted a siempre tener alegría y victoria. Para el cristiano no todo es derrota. Ese es un problema, es un pensamiento que el diablo ha querido traer a la mente de nosotros. Usted y yo tenemos victorias desde el día 1 en que respiramos. Mucha gente ya se murió, se lo llevó el COVID, el Omicron y cuántos virus más hay. Pero Dios te está regalando un día más de vida, es porque todavía tienes propósito. Es porque todavía hay algo especial en tu vida. Y yo te quiero decir el día de hoy que te des cuenta que en el cristianismo no todos son procesos ni derrotas. En el cristianismo es victoria y crecimiento. Y a veces en el trabajo del crecimiento, como Dios trabaja con nosotros, vamos a ver situaciones, van a haber procesos difíciles, pero Dios quiere que aprendas a que lo tienes que escuchar. Y el día de hoy, si usted está notando, la predicación se llama honores al humilde y fracaso al que no hace caso. Lo voy a volver a decir: honores al humilde y fracaso al que no hace caso. Una de las cosas del ser humano es que tiende a ser soberbio. El ser humano tiene un problema y es soberbio. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque siempre cree tener la razón. Y vayamos a la palabra Proverbios 18:12. Vamos a la palabra Proverbios 18:12. ¿Cuántos estamos listos para esta semana de santificación? ¿Verdad? Yo ayer, antes de empezar la semana de santificación, tenía que decirlo, comí garrobo. Digo, para prepararme, ¿verdad? Que diga, ya comí antes de la semana de santificación. Me comí un buen garrobo que me hizo mi hermano Chen. Y bueno, gloria a Dios, dice la palabra en Proverbios 18:12, al fracaso lo procede la soberbia humana. Yo estoy leyéndolo en PDT, me imagino que en pantalla, en Reina Valera, lo leo. Al fracaso lo procede la soberbia humana, a los honores le precede la humildad. Yo te quiero decir una cosa: tras el orgullo viene la ruina, tras la humildad los honores. Dios te quiere enseñar el día de hoy que dejes a un lado tu orgullo, porque Dios al soberbio lo mira de lejos. ¿Sabes una cosa? Que Dios te quiere hacer ver el día de hoy, que si tú sigues con tus ideas que no tienen nada que ver con la Biblia, si tú sigues con tu vida haciendo lo que tú deseas, dale, hazlo, no hay ningún problema. Pero ¿sabes qué? Vas a tener un fracaso rotundo en tu vida familiar, en tu vida económica. ¿Sabes una cosa? El diablo nos disfraza, ¿verdad?, las bendiciones. ¿Sabes cómo? Porque todo te está yendo bien. Ay, pero si yo ando en pecado, pastor, y tengo dinero, y estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Ok, está bien, está muy bien, pero quiero verte así en 5 años, y en verdad vas a estar igual. Y sabes una cosa, Dios te quiere enseñar el día de hoy claramente a cada uno de los que estamos acá. Nos quiere decir: hey, al fracaso lo procede la soberbia humana, a los honores les procede la humildad. Iglesia, la palabra se ve reflejada en tu vida. ¿Y sabes cómo? Cuando tú vas caminando, no le tienes que decir a la gente: ya me volví cristiano. ¿Cuántas veces cuando antes de usted llegar a Cristo, verdad, la gente lo veía y decía: muchas gracias, Lupita, Dios te bendiga, con un siervo a tus 40 años, ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando a ti te veían antes en la calle? Decían: ese tiene cara de malo.
Pero ¿qué pasa cuando llegas a Cristo? Dicen, se ve diferente. ¿Sí les pasó a muchos? Oye, pero te ves diferente, hasta más bonito te ves, hasta más bonita te ves. Y sabes una cosa, realmente sí es así. Cuando nosotros realmente estamos teniendo una vida conforme a la palabra, Dios cambia hasta nuestro aspecto. Y yo creo que un claro ejemplo es cuando vemos a una persona que se dedica a un deporte. Se ve reflejado en su cuerpo que es una persona disciplinada en ejercicio. Una persona que realiza ciertas cosas, ciertas disciplinas, se ve reflejado en lo que hace. Y Dios te quiere enseñar el día de hoy que todo lo que tú hagas conforme a la palabra de Dios, la gente lo va a notar, no porque tú lo digas. Dice la palabra, por sus ¿qué? Frutos. La gente te va a conocer por tus frutos, no por lo que digas que eres. Hay pastores que yo hace 5 años fui líder y multipliqué, hace 5 años, victorias pasadas. Esas son victorias pasadas, ya no sirven ahorita. Ay, pastor, qué duro. Sí, ¿sabe qué? Me acuerdo cuando estábamos en Venezuela y estábamos con nuestro hermano Franco y nuestra hermana Daisy y acabábamos un culto glorioso. Y les decía, ¿cómo estuvo el culto, muchachos? ¿Cómo lo vieron? No, estuvo muy bonito, muy tremendo. Veíamos que llegaba gente nueva y wow, todo bonito. Y les decía, ¿saben qué? Eso ya es victoria pasada. Vamos por otra victoria. Usted tiene que entender que lo que hizo hace un mes ya es victoria pasada. Y Dios quiere que vayas de gloria en gloria. Por eso el Señor el día de hoy nos quiere dar una palabra que no solamente nos va a llevar a las victorias, sino nos va a llevar a agradar a Dios. Dios no solamente está buscando que tú seas el que digan, wow, qué tremendo, no. Dios quiere que realmente tu corazón sea un conforme al corazón de Él. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, Dios te quiere abrir las puertas a un nuevo trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, Dios te quiere dar, ¿verdad? Te quiere dar nuevas fuerzas, te quiere abrir nuevas puertas. Dios te quiere dar anhelos en tu corazón. Pero sabe una cosa, Dios quiere que usted y yo seamos humildes. Diga conmigo, humildad. ¿Qué es la humildad? Un problema que tiene mucha gente es que la humildad lo cree que tiene que ver con un nivel socioeconómico. La realidad que no es así. La humildad es un pensamiento erróneo que creen la gente, que tiene que ver con la clase social, la manera de decir, etc. La humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. La humildad es un valor opuesto a la soberbia. ¿Y qué leíamos al inicio? El fracaso lo procede la soberbia humana, a los honores los procede la humildad. Dice aquí en esta definición que me llamó mucho la atención, que la humildad es una virtud de gente que conoce sus propias limitaciones y debilidades. ¿Sabe una cosa? Yo siempre le digo al Señor, Señor, yo estoy haciendo lo que estoy haciendo no porque sea fuerte, no porque sepa hacer cosas, no porque sea muy guapo, ¿verdad? Sino porque tengo limitaciones y muchas debilidades. Y si tú crees que eres de esas personas que tienen muchas limitaciones y debilidades, gloria a Dios por tu vida. Dios te quiere levantar. Pero sabes una cosa, tienes que reconocerlo. Dice la palabra en Salmo 119:9. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Yo te quiero decir una cosa. La humildad es una decisión. ¿Sabe por qué? Lo vemos en la palabra en Salmos 139, 23 y 24. Hace un versículo que hemos leído, pero me gustaría que vayamos atrás a ese pasaje. Salmos 139, 23 y 24. Dice la palabra: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. ¿Sabes una cosa? El salmista estaba siendo humilde, porque le estaba diciendo al Señor: hey, dime qué tengo que hacer.
Dime cómo me tengo que dirigir. Él sabía y conocía sus limitaciones como humano, conocía sus debilidades. Y el día de hoy el Señor te quiere hacer ver eso. Que si tú sigues con la misma soberbia de saber o creer que lo sabes todo, lo tienes todo, tu futuro es el fracaso. Pero si tú el día de hoy dices, ya, basta, ya, me voy a corregir, voy a hacer las cosas como Dios quiere. Dice la palabra que trae honores al humilde. Que tú te acerques a Dios y le digas, Señor, ¿sabes qué? Estoy luchando con esto, tengo broncas con esto, dime cómo tengo que hacerlo. Pero eso proviene del corazón. Por eso el Señor hoy te quiere hacer ver con esta palabra eso. El salmista nos enseña la humildad. La humildad tiene que ver con el dejarte guiar, porque conoces tu condición real y que sin Dios no eres nadie. La pregunta es: ¿qué características tiene que tener una persona o que vive en humildad, hablando en manera de pensamientos, o cómo puede vivir una persona en humildad delante de Dios? Primero es viviendo una vida en santidad. ¿Cómo yo puedo realmente ser humilde ante Dios? Viviendo una vida en santidad. A Dios, recuerda, iglesia, le importa más tu santidad que tu servicio. Repita conmigo: a Dios le importa más mi santidad que mi servicio. ¿Sabe? A Dios no le importa cuántas cosas sepas. Puedes ser muy bueno, puedes saber hablar, tocar y hacer mil cosas, pero a Dios no le interesa eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios no murió por tus dones, Dios murió por tu vida. Porque los dones son un regalito, un regalo que ahí viene. Dios murió por ti, Dios murió por tu vida. Y una de las cosas que Dios busca en ti no son tus capacidades ni tus conocimientos. Él quiere que tú puedas vivir una vida en santidad. Me gustaría que vayamos la palabra a Deuteronomios 4:40. Dice la palabra: así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. ¿Sabes una cosa? La humildad tiene que ver con el saber escuchar. Una persona noble, una persona humilde sabe escuchar el consejo. Una persona soberbia siempre dice: yo ya lo sé. Gracias, pastor, ya me habían comentado eso. Sí, está bien, muy bien, gracias. Una persona humilde es una persona que sabe escuchar y sabe darse cuenta de sus errores. Esa es una persona humilde. De hecho, el humilde no es el que dice que es humilde. ¿Han escuchado? Yo soy bien humilde, pastor. Ese no es humilde, porque hay soberbia en su corazón. El humilde ni lo tiene que decir. El humilde, la gente se da cuenta, la gente lo observa. Y sabe una cosa, aquí, en esta parte de la palabra, así dice: así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti. Si tú sabes escuchar, saber cómo tienes que caminar, cómo tienes que estar haciendo las cosas, te va a ir bien a ti. Y sabes una cosa, no solamente a ti, sino también a tus hijos. Lo dice aquí: a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Si usted es humilde, al escuchar, una de las bendiciones que va a tener es que va a tener una generación de siervos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué? Porque cuando uno es humilde, escucha y se da cuenta de lo que tiene que cambiar. Un pastor, un líder, nunca le va a venir a hablar y le va a decir cosas
para que usted se sienta mal. No, al contrario, siempre vamos a velar por ustedes con el amor para que usted crezca. Y imagínese el Señor. Y primer punto, las características de la humildad. La humildad reúne una serie de características manifiestas en el comportamiento. Algunas de esas características son comprender la igualdad y dignidad de todos. ¿Qué quiere decir esto? No importa la posición, todos somos hijos de Dios. No importa el privilegio de autoridad que usted realice en la iglesia, usted es igual. Tal vez usted es el pastor, usted es igual que el que es diácono. Nadie de aquí es mayor que nadie, ni el pastor ni nadie. En todos somos iguales. La única diferencia es que estamos asumiendo una responsabilidad diferente. Es lo único. Todos somos iguales. Pero ¿sabe una cosa? A veces hay personas, ay no, es que yo ya soy el líder de comunidad. Ay no, hermano, vaya a hacerlo usted. No, iglesia, una de las cosas que Dios premia es cuando en tu corazón comprendes que todos somos iguales. Amén. Otra de las características es valorar el trabajo y el esfuerzo. Una iglesia crece por amor, crece por trabajo, pero sabe también, una de las cosas que Dios hace que una iglesia crezca es cuando nuestras palabras son para bendecir y no maldecir. Una de las cosas que tenemos que hacer es valorar el esfuerzo. La semana pasada la hermana Silvia compartía algo y era la parte de darle esas palabras de ánimo a la gente. Y yo te invito a que tú lo puedas hacer. Que digas, mi hermano Hugo, qué buen trabajo está haciendo. Mi hermana Hilda, qué bien cocina ese mondongo. Hermano, muy bien, ¿sabe una cosa? Las palabras de ánimo son necesarias. ¿Cuántos necesitamos palabras de ánimo? Amén. Yo creo que todos los que estamos aquí necesitamos esas palabras de ánimo. Otra de las cosas es reconocer las propias limitaciones. Otra de las características de un hombre humilde es reconocer tus propias limitaciones. Sabes que necesitas ayuda de tu pastor, de tu líder, de esa persona de confianza. Y no solamente eso, saber apoyarte de la gente. ¿Sabes por qué? Porque a veces queremos hacerlo todo. Imagínese usted que yo quisiera barrer, trapear. No puedo, hermanos. Yo les voy a decir una cosa. Yo barro y saco un poquito de polvo. Veo que viene mi hermana Noemí, parece una aspiradora y ya veo que sacó polvo por donde no había. Mi hermana Hilda, los hermanos que trabajan en la limpieza, en el área de servicio. Y sabe una cosa, uno siempre tiene que reconocer sus propias limitaciones. Uno tiene que aprender que hay gente mucho mejor que tú en otras áreas. Repite conmigo, hay gente mucho mejor que yo. Y a veces uno de los problemas es que la gente no le gusta reconocer eso. ¿Cuántos de esos hay aquí? No me levanten la mano, por favor. No vamos a quemar a nadie aquí. Es una de las cosas que Dios te quiere enseñar. Pianista, ayúdeme por favor ahí de fondo. El pianista que está en YouTube. Una de las cosas que Dios quiere es que tú reconozcas tus propias limitaciones. ¿Sabes por qué? Porque el reconocer es parte de ser humilde. El reconocer es parte de lo que Dios quiere. ¿Y sabes cómo realmente le demostramos a Dios esa humildad en nuestro corazón? Es escuchando. La importancia de escuchar. Uno de los problemas del ser humano, como lo decía, es a veces escuchar mucho, escuchar poco y hablar mucho. ¿Qué pasa cuando tú le dices algo a alguien? Oiga, mira, no, pastor, es que yo no, de verdad, yo es que lo hice por esto. No, hermano, pero no, porque, ¿sabe? La gente siempre se está excusando. El problema del ser humano es que se excusa por todo. No, pastor, es que perdóneme, pero es que la verdad no, usted te escuche. Mi papá una vez me dijo algo. Hijo, yo creo que ya se los había comentado.
Yo siempre ando haciendo amigos por todos lados y el problema que tengo es que le doy mi confianza a todo mundo. Ando hablando con el taxista, con el panadero y me dice mi papá, hijo, ten cuidado que hablas. No te vayan a salir agarrando y tú no te vas a dar cuenta. Y como yo me iba a otro país, me dijo mi papá, mira hijo, te voy a decir algo. Dios nos dio 2 oídos y una boca, porque Dios quiere que escuches más y hables menos. Y así es en el Señor. Dios quiere que escuches más sus indicaciones, a que tú le digas, Señor, es que yo ya quiero hacer esto, es que Señor, yo quiero lo otro. Está bien, pídeselo. ¿Qué te hace falta? ¿Un par de zapatos? Pídeselos. ¿Un reloj? Pídeselo al Señor. ¿Un carro? Pídeselo al Señor. Ay, pastor, qué materialista. No, es una realidad. Si necesitas ver a tu familia en la iglesia, pídeselo. Todo lo que pidieras en su nombre, ¿qué dice? Él nos los dará. ¿Sabes una cosa? Uno de los problemas del ser humano es que siempre anda hablando. Y como yo te digo, no hay bronca que se lo pidas. No hay bronca que le digas al Señor qué es lo que necesitas. Pero lo que Dios quiere es que lo escuches. Tienes que aprender a escuchar su voz. Sé humilde para escuchar. Pero hay 3 cosas, dividimos esto en 3 personas de lo que debemos escuchar. Tenemos que ser humildes para escuchar primero la voz de Dios. Vayamos a Josué 1:9, lo conocemos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Escucha su voz. Él te está diciendo que a donde tú camines serás prosperado, que no tengas temor, que Él va a estar contigo. Hazle caso. Si el Señor te dio una indicación y a veces se sale fuera de la rutina, hazle caso. Segundo, la voz del equipo de trabajo. Tal vez tú eres líder, tú eres supervisor, tú eres parte del equipo de alabanza, tú eres de MEI, tú eres de multimedia, y Dios quiere que usted aprenda a escuchar a la gente con la que trabaja. En su trabajo, en su casa, ¿verdad? Ay, pastores, que usted no conoce a mi marido. Ay, pastores, que usted no conoce a mi esposa. ¿Sabe qué? Aprende a escucharlos. Aprende a escuchar a lo que tiene en casa. Ese es su primer equipo. Antes que la iglesia, su primer equipo está en su casa. ¿Y yo por qué le digo esto? Porque también es necesario que escuchemos a la gente con la cual nos rodeamos. No te digo que muchas veces estén en lo correcto, pero es bueno escucharlos, es bueno escuchar sus puntos de vista. Y es una de las cosas que Dios quiere. Y dice la palabra en Romanos 12:16, y me encanta este versículo. Vive en armonía. Romanos 12:16 dice la palabra: vive en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Dile al que está a un lado: no te creas que eres el único que sabe. Yo lo hablaba con el ministerio de alabanza. Yo muy bien puedo estar dirigiendo la alabanza, pero eso no es el caso. La idea es que ellos se desarrollen. Asimismo, tú tienes que dejar a tus hijos que se desarrollen. Tienes que dejar a tu familia, al equipo de trabajo, con lo que te muevas, aprender a que se puedan desarrollar. Una de las cosas que Dios quiere es que escuches la voz de la gente que está a un lado tuyo. Tienes que aprender a escucharlos. Y vayamos a Hebreos 13:17. Dice la palabra: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. ¿Sabe una cosa? El tercero: escucha la voz de tu pastor.
¿verdad? En este caso, yo soy su pastor. Y me siento, ¿saben qué dice? Acordaos de vuestros pastores. Y yo le voy a decir una cosa, esta iglesia se acuerda siempre de su pastor. Siempre me dan que si milanesa, que si mondongo, se acuerdan demasiado. Se acuerdan tanto que ya llevo 10 kilos arriba desde que llegué a Comalcalco. No es un logro, ¿verdad? Ya en esta semana de santificación vamos a ponernos de nuevo a poder mínimo que esa semana nos ayude a bajar algo, ¿verdad? Que no se hace con ese propósito, pero que se ayuda. Pero sabe una cosa, yo le doy gracias a Dios porque ustedes se acuerdan siempre de mí. Pero dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imita su fe. Aprenda lo bueno y deseche lo malo, ¿verdad? Dirán, ese pastor es un pastor rockero, ¿qué le pasa? Ese pastor es diferente. No, eso no aprenda de mí. Usted aprenda lo bueno que vea. Y sabe una cosa, siempre cuando nosotros nos acerquemos a usted, nunca va a ser con el fin de afectarlos, nunca va a ser con el fin de decirles una palabra de desánimo. Al contrario, siempre vamos a buscar que ustedes crezcan. Nosotros como pastores siempre estamos viendo por ustedes. Siempre estamos orando por ustedes y todo lo que se hace aún en la iglesia es para ustedes. Amén. Segundo punto, tu voz y acciones tienen peso. Segundo punto, tu voz y acciones tienen peso. ¿Cuántas veces te han dicho, siempre hablo contigo? Es una bendición. Álceme la mano. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos han dicho, ay, siempre que hablo contigo es una bendición? ¿Alguna vez a alguien le han dicho eso? Siempre que hablo contigo me siento mejor. Siempre que hablo contigo, Dios me habla de una manera muy especial. Vayamos a Hechos 4 del 1 al 13. Tu voz tiene peso. Tus acciones, la gente lo ven. Lo que tú haces logra inspirar. Dice, hablando de ellos, el pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra de Dios creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndose en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puestos que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificáis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este nombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Vayamos al 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras. Voy a volver a repetir el 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Sabe una cosa? No importa si usted tiene estudios, no importa la edad, no importa la experiencia, no importa los atributos, Dios a través de tus acciones quiere marcar diferencias. ¿Sabe una cosa? Pedro era un pescador, era del vulgo, era de, ay, no, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Él era un hombre lleno del Señor.
Vemos al Pedro del pasado, era tremendísimo. Ese Pedro era bien tremendo, le mochó la oreja a uno, negó a Jesús. Pero sabe una cosa muy especial, que él se dejó transformar por Dios. Él fue humilde y dijo: Señor, va, te voy a escuchar. Y ven el cambio de un Pedro en los evangelios a un Pedro aquí. El Pedro de los evangelios era celoso, cada rato se andaba peleando, pero vemos ahora en Hechos un Pedro diferente. Y sabes una cosa, Dios así lo quiere hacer contigo. Dios quiere darte un antes y un después, que la gente diga: entonces, viendo el denuedo de Charito y de Hilda, sabiendo que eran hombres con letra, ellos no dicen sin letras, ahí no, y tampoco del vulgo, se maravillaban y les reconocían que hablaban, que habían estado con Jesús. Entonces, viendo el denuedo de Yeder, entonces viendo el denuedo de cada uno de los hermanos que están aquí, la gente se va a maravillar, la gente va a decir: wow. El denuedo de Carlos, el denuedo de Anaís, el denuedo de Lala, el denuedo de Luis, el denuedo de todos ustedes. La gente va a impresionarse y van a decir: wow, estos hombres sí estuvieron con el Señor. Y es una de las cosas que Dios quiere hacerte ver. No importa de dónde tú vengas, no importa el conocimiento que tú tengas. Le voy a compartir algo muy profundo de mi corazón. En la universidad y en la preparatoria, y la gente que me conoce de antes decían: Isaí, ¿quién sabe qué va a hacer? Es puro relajo. Él se gana a los maestros hablando, él se gana, pero híjole, o sea, y me acuerdo que mis compañeros de la universidad me decían: a la onda, Isaí, de verdad. Y Dios dio un giro a mi vida que yo dije: no sé qué hubiera hecho sin ti. Yo tenía muchos planes, pero ¿sabe una cosa que entendí? Que Dios hace que la gente se maraville de lo que hace con nosotros. Decían mis amigos, yo tenía proyectos. Un amigo que fue el mejor promedio de toda la universidad, que fue el alumno más destacado, estudiaba en mi salón. Y me lo encontré la otra vez y me decía: wow, no podemos creer, ¿qué onda contigo? Por los que no saben, alguna vez yo tuve una marca de ropa y exporté a Venezuela y aquí en México. Y decían: ala, es que no podemos creer, ¿qué onda? De verdad que sí sirve ser cristiano. Y ¿sabe una cosa? Sí sirve seguir a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque en mi caso Dios cambió mi vida. Mis acciones, mis palabras marcaron. Y no porque yo sea bueno, para nada. Es porque yo sé mis limitaciones y yo soy débil. Y si tú te sientes así, estás en buen camino. Solamente te la tienes que creer. Y sabes una cosa, Dios es el que hace todo esto. No lo hace lo que sabemos hacer. Nada de eso. Dios lo hace. Cuando usted ve a su hijo el borracho, diga: ahí está el siervo del Señor. Cuando usted ve a su hija la borracha, ay, pastor, es que es así. Esa es la sierva del Señor. ¿Sabe una cosa? Dios es especialista en cambiar la vida de la gente. Dios es especialista en darle vuelta a todo. De lo poquito, de lo feíto, digan: wow. Repite conmigo: wow. Dios quiere que la gente diga: wow, Lupita. Wow, Malú. Tremendos, qué tremendas mujeres de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que va a ser así? Amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Santiago 4:14. Santiago 4:14. Cuando uno se humilla a Dios, iglesia, y está con Dios,
Dios le pondrá palabra en su boca. Dios le dará gracia a usted. Dice la palabra: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Cuando usted se humilla, le dice al Señor: sabes que ya no puedo, ya, tenme, agárrame, haz lo que quieras conmigo. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Yo lo creo y yo me apropio de eso. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Génesis 22, vamos a Génesis 22, del 1 al 4. Dice la palabra que se estará viciando por ahí. Podemos checar si no es algún micro. Cuando escuchas aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en el holocausto sobre que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Aquí podemos ver a un Abraham que ya tenía la promesa. Del cielo y con la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditos todas las naciones de la tierra, y por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Sabe una cosa? Voy a contarle un poquito de la historia que ya conocemos. Dios le dijo: vete y línchate a tu hijo, sacrifícalo, házalo, ponlo como chistorra. Y ¿sabe una cosa? Imagínense, ¿quién va a hacer eso? Pero ¿sabes qué me llama la atención? La manera de escuchar la voz de Dios de Abraham. Abraham escuchó la voz de Dios porque Abraham conocía también del poder de Dios. Sabía que si Dios le pedía que lo sacrificara, él también lo iba a resucitar. ¿Sabe una cosa? Abraham escuchó la voz de Dios. Fue humilde al escuchar la voz de Dios. Y gracias al escuchar, no a decirle: Señor, pero es que es mi hijo, es mi promesa. No, él escuchó, él fue humilde al escuchar. Dios lo bendijo. Dice aquí: y por sí mismo he jurado que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu único hijo, de cierto te bendeciré. Te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Todas las bendiciones que uno puede obtener por escuchar la voz de Dios y no quejarse, por hacer como Él te dijo. No te salgas del plan. Dile al que está a un lado: no te salgas del plan. Dios te dijo: camina por aquí. Ay, Señor, pero ¿qué pasa si mejor camino por acá y doy vuelta y llego por aquí? No, ¿qué te dijo el Señor? ¿Cómo tienes que caminar? Aprende a escuchar.
al que está a un lado así con el codo. Aprende a escuchar. Aprende a escuchar. Tercer punto. La espera es un acto de humildad. Proverbios 29, 23. El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Proverbios 29, 23. Vayamos ahora. Eclesiastés 7, 13, 14. Eclesiastés 7, 13 y 14. Este versículo, si entendemos este versículo, vamos a tener una vida en paz. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Y en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Sabe una cosa? Dice acá, ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? O sea, ¿quién podrá cambiar lo que Él ya dijo que tenía que ser? Dice aquí, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera también. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. ¿Sabe una cosa? Usted tiene que aprender a escuchar la voz de Dios y aprender cómo Dios actúa. No es como usted quiera, es como Dios dijo que va a ser. Ay, pastor, es que yo no esperaba esto, ni modo, así Dios lo quiso. Pastor, es que usted no me entiende. Tampoco usted me entiende a mí. Usted no sabe que yo he pasado. Y sabe, una de las cosas que yo aprendí es que tenía que aceptar cómo Dios trabajaba. Y me costó tanto trabajo, hasta que llegó el momento más horrible de mi vida, que no dejaba de llorar, que yo decía, ¿cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo va a acabar este momento de tristeza, de soledad? ¿Cuándo va a acabar? Y dije, voy a leer Eclesiastés. Y me pongo a leer en Eclesiastés. Y llego a este versículo. Y este versículo cambió toda mi vida. Porque aprendí que yo no puedo hacer nada ante la voluntad de Dios. Y es lo que Dios quiere que aprendas. Y que seas humilde al aceptar cómo Dios trabaja. Ay, pastor, pero ¿por qué me he ido tan mal? No tiene que ver Dios ahí. Yo te pregunto, ¿cuáles fueron tus decisiones? Hay muchas cosas en las cuales el hombre se mete en problema, no por Dios, sino por nuestras propias decisiones. ¿Quién te manda? Ay, pastor, me choqué. Y que es que me tomé 2 cervecitas. Ay, ¿está sigue borracho? Dios quiere que te des cuenta que muchas de las cosas que tú vives no es por culpa de Dios, es por tu culpa. Pero Dios es muy bueno. ¿Cuántos decimos que Dios es muy bueno? Dios todo lo puede enderezar. Por eso Dios te permitió a ti hoy que escuches su palabra. Por eso Dios te trajo hoy. Y por eso el título: honores al humilde y fracaso al que no hace caso. Repite conmigo: honores al humilde y fracaso al que no hace caso. ¿Usted quiere ser bendecido? ¿Usted quiere ser próspero? ¿Usted quiere ver a su familia sirviendo al Señor? Hágale caso al Señor. Así, sencillito, ¿verdad? Así como Abraham, así como David. Vemos a Saúl por cabezón, por desobediente, por poco humilde, perdió el reino y hasta la cabeza. ¿Tú quieres perder lo que Dios te ha dado? ¿Alguien aquí quiere perder lo que Dios le ha dado? No, ¿verdad? Nadie. Pero tenemos que trabajar y vivir como Dios quiere que vivamos. Y tienes que entender que Dios va a actuar como Él desee. Iglesia, analicemos esa porción. ¿Quién podrá enderezar lo que Él torció? ¿Quién? Nadie.
no hay poder humano, no hay nadie. Aceptemos cómo Dios trabaja, seamos humildes al entender la voluntad de Dios. Recuerden una cosa, a Dios no se le entiende, a Dios se le cree. ¿Ok? Ay, Señor, no entiendo por qué hiciste esto. Usted no se ponga a entender las cosas. Usted créale al Señor. ¿Usted cree que Dios tiene pensamientos de mal? ¿Qué dice la palabra? Él tiene pensamientos ¿de qué? De bien. Tiene pensamientos buenos para con nosotros. Vamos a ponernos de pie. Me gustaría que tú ahí